Bien, ¿a qué se llama espectro electromagnético? Eh, es un gráfico donde se coloca las, los rangos de frecuencia, o sea, el espectro electromagnético, ¿verdad? Se va dividiendo en ciertas bandas según la frecuencia de utilización. Por ejemplo, acá va desde una frecuencia muy baja, ¿verdad? Esta frecuencia es muy alta. Algunas tienen utilidad en las comunicaciones. Por ejemplo, estas son las... Fíjense que en este gráfico de arriba eh, está la frecuencia, está la longitud de onda, ¿verdad? Acá, esta parte. Y acá abajo está la frecuencia. Hay una relación inversa entre la frecuencia y la longitud de onda. Por eso acá, en la extrema derecha, están las frecuencias más bajas y se va incrementando hacia la izquierda, ¿verdad? Eso es si miramos en función de la frecuencia. Si miramos en función de la longitud de onda, entonces la mayor longitud de onda se encuentra acá también, ¿verdad? Pero a medida, medida que avancemos hacia la izquierda, la longitud de onda va disminuyendo. Pero eso es según cómo lo queremos interpretar. No, no varía el análisis. Por ejemplo, acá tenemos dos frecuencias extremadamente bajas, que sería la banda de por debajo del audio, ¿verdad? Inclusive. Luego tenemos las ondas medias, lo que vendría a ser tanto las ondas medias, eh, radio, TV, comunicación satelital, se le llaman bandas de radiofrecuencia. Digamos que es una clasificación más grande. Y tiene estas subbandas, ¿verdad? Que son de AM, de FM, televisión, y así, ¿verdad? Y las bandas de fibra óptica que va desde los rayos infrarrojos hasta radiación ultravioleta. Y otras radiaciones de frecuencia muy elevada, que tienen otras aplicaciones, no tanto en el mundo de las telecomunicaciones. Por ejemplo, las ondas de radio y microondas eh, se encuentran las aplicaciones Wi-Fi, todas las aplicaciones 4G, 5G, el mundo de la telefonía celular. La onda de radio AM y FM, donde se transmite
señales de voz y datos, ¿verdad? La microondas que tiene, va desde hasta los 300 gigahertz, que tienen aplicaciones en telefonía móvil. La, la banda de 4G, 5G. Microondas también tiene aplicaciones, inclusive domésticas, ¿verdad? Como los hornos. Bueno, ahí son también ondas de, de alta frecuencia. O aplicaciones también en radares, los microondas. Los infrarrojos se utilizan en sensores para eh, control remoto, ¿verdad? También en visión nocturna tiene estas aplicaciones. Las fibra óptica para transmisión de datos a alta velocidad, que va desde la luz visible hasta la ultravioleta, ¿verdad? La radiación ultravioleta, por ejemplo, se utiliza en medicina también, en esterilizaciones se utiliza, ¿no? Los rayos X que tienen aplicaciones médicas, como el diagnóstico por imágenes o tratamientos de algunas patologías. También se utilizan en escáneres en los aeropuertos. Los rayos gamma, también en tratamiento médico, en algunas tratamientos de algunos tumores y esterilizaciones industriales. Bueno, eh, estas frecuencias de transmisión está dividido en, o sea que el espectro total, ¿verdad? Dijimos que está dividido en sectores o ciertas bandas que tienen algunos límites de frecuencia y tiene un nombre que se les asigna a esas bandas de frecuencia según el Comité de Federal de Comunicaciones en Estados Unidos. Y le va asignando según la frecuencia algunos nombres. Por ejemplo, de 30 Hz a 300 Hz se le llama ELF, ELF, que sería la frecuencia extremadamente baja. Todas tienen aplicaciones en comunicaciones marítimas, por ejemplo. Nuestra frecuencia de voz tiene este rango, ¿verdad? De 300 Hz a 3 kHz. Las frecuencias
muy bajas, que va de 3 kHz a 30 kHz. Y así le va asignando, de 30 kHz a 300 kHz. Las bajas frecuencias. 300 kHz, por ejemplo, es baja frecuencia. Y luego vienen las frecuencias medias. Antes, por ejemplo, se decía, algunas radios decían, estamos transmitiendo, esto es radio no decían tanto de amplitud modulada, sino decían transmisión de ondas medias de amplitud modulada. De 300 MHz, o sea, de 3 MHz, perdón, a 300 MHz ya son llamadas frecuencias altas que se utilizaban en transmisiones de también señales de AM y FM. VHF tenemos las señales de FM y televisión también se utiliza aquí. Y luego tenemos las UHF, que va hasta los 3 GHz. Y esta parte sería ya de las microondas. Súper alta frecuencia, extremadamente alta frecuencia, y así, ¿verdad? Hasta llegar al espectro de luz visible. Tenemos una equivalencia de los múltiplos, ¿verdad? 10 al cubo es kilo, 10 a la sexta es mega. Nunca se acuerdan en los exámenes. Eh, Mega es a la novena, no, a la novena es giga. Y a la 12 ya es tera. Y así, ¿verdad? 15 es peta, 18 hexa, y así, ¿verdad? Por lo menos en comunicaciones, por ahí ya no hay más que eso. Bien, los sistemas de comunicaciones se pueden diseñar para manejar la transmisión. Por ejemplo, solo en una dirección, solo o en ambas direcciones, ¿verdad? Pero no al mismo tiempo. Según eh, se elige esos modos o esos tiempos, va recibiendo algunos nombres. Por ejemplo, si transmitimos en un modo simplex, lo que estamos diciendo es de que las transmisiones pueden ocurrir solo en una dirección. Eh, entonces la ubicación puede ser un transmisor o un receptor o un transmisor y muchos receptores. Pero el que se define como transmisor no puede recibir, ¿verdad? Ni los que se elige como receptor no puede transmitir, ¿verdad? Si vos le gritas a tu radio, el locutor no te va a escuchar. O sea que
Tranquilízate, ¿no? Ese es el modo simplex. Si me dicen, si me están escuchando o cayó mi comunicación, no me di cuenta. Se te escucha, profe. Dale, dale. Gracias. Vamos a ver, alguien que quiera entrar. Ahí estamos. Bueno, en el modo simple es nuestra transmisión, nuestra AM, FM comercial, ¿verdad? Modo simplex. El semi-duplex, half duplex, con este modo de operación, o sea, las transmisiones pueden ocurrir ahora en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo, ¿verdad? Y se le llama también a este un sistema de cambio y fuera. O sea, una ubicación puede ser un transmisor y un receptor, pero no los dos al mismo tiempo. Eh, entonces se utilizan unos botones que hay que pulsar, oprimir para hablar, ¿verdad? PTT le dicen, Push to Talk. Entonces, para operar sus transmisores, como se utilizan en las radios de banda civil de la policía, ¿no? Utilizan estos transmisores. En seguridad también se suelen utilizar. Algunos guardias de seguridad se comunican por medio de estos. eh, es muy conocido como walkie-talkie. Entonces uno aprieta un botón y habla, ¿verdad? Se convierte en transmisor. Y cuando termina de hablar, deja de pulsar y va diciendo al final la palabra cambio, ¿verdad? O sea, el código empleado. Cuando uno deja de hablar, dice cambio. Y se libera la comunicación con un cambio y fuera. Full duplex. Entonces, las transmisiones sí pueden ocurrir en ambas direcciones también, ¿verdad? Pero ya se permite que sea al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, es una simultaneidad. Y la estación a la que se está transmitiendo también debe ser la estación de la que se está recibiendo, ¿verdad? Por ejemplo, el teléfono. La comunicación telefónica es de dos vías, de dos sentidos. Y la comunicación full duplex también, ¿verdad?
es posible transmitir y recibir simultáneamente, pero en este caso no necesariamente entre las mismas dos ubicaciones como en el caso de full duplex, que solamente se involucraban dos ubicaciones. O sea, una estación puede transmitir a una segunda estación y recibir, por ejemplo, al mismo tiempo de una tercera ubicación, ¿verdad? Que son este tipo de comunicaciones propio de los circuitos de comunicación de datos, que es lo que se utiliza bastante hoy en día. ¿Qué tipo de comunicación es la que nosotros tenemos en este momento? O sea, yo con ustedes, Full duplex. podría ser, hay comunicación de los dos sentidos. Este análisis de ondas senoidales, vamos a verlo con más detalle después. Vamos a ver algo antes. Bueno, este, a ver. Bien, en el mundo de las comunicaciones aparecen algunas perturbaciones que no son deseadas, ¿verdad? Y le llamamos a eso ruido, ¿verdad? Y, por ejemplo, en una grabación de audio, cualquier señal no deseada
que caen en esa banda de frecuencia, va a interferir con la información de audio. Por ejemplo, esa interferencia no deseada que suelo tener con las videoconferencias son las que hacen mi vecino, el motoqueiro que pasa por ahí, ustedes escuchan. Bueno, esas son interferencias a la información. Entonces, cualquier perturbación no deseada se considera ruido, ¿verdad? Bueno, hay una clasificación general, ¿verdad? El mundo del ruido es un tema de estudio, ¿verdad? A veces un poco complejo. Pero hay que tratar porque forma parte del mundo real. Hay dos categorías generales, lo llamado ruido no correlacionado y correlacionado. Correlación implica una relación, ¿verdad?, entre la señal y el ruido. El ruido no correlacionado se dice que está siempre presente, aún en la ausencia de señal. O sea, cuando está presente, eh, la señal no tiene efecto sobre la magnitud del ruido. Y, y el ruido correlacionado aparece solamente cuando existe una señal, cuando se va a transmitir una señal. Bueno, los ruidos pueden ser externos, como los ruidos atmosféricos, como de una descarga eléctrica, los truenos o la caída de un rayo. Son ruidos que se originan dentro de la atmósfera de la Tierra. Y se escucha en el receptor, por ejemplo, como un chasquido. A veces se le llama electricidad estática ahora. Y son perturbaciones naturales. El relámpago. La electricidad está estática, ¿verdad? Frecuentemente viene en forma de impulsos que despliega su energía en un rango amplio, ¿verdad?, de frecuencias. Por ejemplo, las frecuencias superiores a 30 MHz, el ruido el atmosférico suele ser ya insignificante, porque la magnitud de estos impulsos eh, se ha observado que es inversamente proporcional a la frecuencia, ¿verdad? O sea, a medida que aumenta nuestra frecuencia de utilización, estos ruidos atmosféricos va también resultan ser ya insignificantes. Luego tenemos los ruidos extraterrestres, que son los ruidos que hacen los seres
proveniente de otro planeta. No, mentira. Extraterrestre porque se origina fuera de la atmósfera de la Tierra, del espacio profundo. Bueno, se origina, por ejemplo, en algún lugar de la Vía Láctea, de otras galaxias. Puede venir del Sol. Y suele tener también dos categorías, ¿verdad? El ruido solar, que genera directamente el calor del Sol, por ejemplo, ¿verdad? O las fuentes del ruido cósmico, que son distribuidas a través de nuestra galaxia y de otras galaxias. O sea, las fuentes de ruido galáctico se localizan más lejos que el Sol. Y su intensidad del ruido es relativamente pequeña. Y este ruido extraterrestre tiene frecuencias 8 MHz a 1.5 GHz. Y aunque frecuencias menores a 20 MHz pueden ingresar raramente en la atmósfera y suelen ser insignificantes. Y otro tipo de ruido es el que es causado por el hombre o hecho por el hombre. Y ahí entran los motoqueiros con sus roncadores, caños de escape rebajado, boca 8. Y bueno, en realidad son los ruidos que producen chispas, ¿verdad? Eh, Como los selectores de velocidad de un ventilador, por ejemplo, que es un motor eléctrico. También produce esas chispas, el encendido del vehículo, de los motores de combustión. Las, las luces fluorescentes también, los equipos de conmutación de potencia, son, pueden generar esas chispas. Bueno, y entra dentro de los ruidos que son producidos por la naturaleza del trabajo del hombre, ¿verdad? A veces también se le llama eso ruido industrial por eso. Y el ruido interno es una interferencia eléctrica que se genera dentro de un dispositivo. Por ejemplo, dentro del mismo chip, el propio transistor, la propia resistencia tiene su comportamiento que produce el ruido. Es inherente a ese dispositivo. Y entonces tenemos, por ejemplo, el ruido térmico. Ruidos llamados de disparo, por ejemplo, cuando es causada en algunos, como en los transistores FET.
ruido de tiempo de tránsito. Y así uno tiene que conocer la fuente del ruido y tratarlo. Hay mediciones que se le da al ruido. Generalmente se utiliza una unidad que se llama decibelios, donde se expresa como un logaritmo de la señal útil y la señal del ruido, ¿verdad? Y se le llama a eso relación señal al ruido. Y se miden, si se expresa en esos, en términos logarítmicos, se dice en decibelio. Bueno, el ruido que ya le mencioné, ¿verdad? Correlacionado, que por ejemplo se puede producir cuando se amplifica una señal dentro de la zona entra en la zona de saturación, por ejemplo, y se dice que hay una amplificación no lineal, ¿verdad? Y si hay una amplificación no lineal, entonces este es nuestro amplificador, y acá tenemos nuestra entrada, que puede ser una onda senoidal, otra señal, y nosotros lo que tendríamos que tener es algo así, ¿verdad? Pero sin embargo, tenemos así, por ejemplo. Eso es porque el transistor entró en la zona de saturación. Se fue acá, del punto del reposo, entonces se fue a la recta de carga y se desplazó hasta aquí. Entonces hay una deformación de la señal y una onda dejó de ser senoidal para convertirse en una onda no senoidal, ¿verdad? Después vamos a ver con más detalle el tratamiento de las ondas senoidales, pero de pronto podríamos decir de que al introducir esta deformación en una onda senoidal, se genera una distorsión que se llama distorsión armónica. Y ahora, ¿qué son los armónicos? Bueno, eso es, vamos a verlo después con más detalle, ¿verdad? O puede ser también otra clasificación, también son el ruido por intermodulación. Tanto la armónica como el ruido por intermodulación, vamos a verlo mejor cuando estudiemos cuando hacemos el análisis de las ondas senoidales propiamente dicho. Y vamos a utilizar una herramienta matemática muy interesante para eso, son la serie de Fourier.
También hablamos del total de distorsión armónica. Bueno, sí. Voy a definirlo después. Todavía no. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿cuál sería el material del cual podemos basarnos más o menos también para leer y demás? Sí, como le mencioné, nuestro texto base es el que le había puesto. Se llama Sistema de Comunicación Electrónica. Electrónicas. Electrónicas. Sí. Bueno, toma así. Y está acá en Team. Dale, Si profe, entran, gracias. si entran en Team, miran ahí ahora le llaman compartida, le dicen. Y van a encontrar materiales de clase. Y en materiales de clase está el libro. De ahí yo saco las informaciones. Bueno, un ratito antes.